Hablo 10 idiomas, dijo la joven con las manos esposadas. El juez estalló en carcajadas. Claro, y yo soy políglota, se burló frente a toda la corte. Pero cuando ella abrió la boca, su risa se congeló. La sala de la Corte Superior de Justicia nunca había estado tan llena. Cada asiento ocupado. Personas de pie contra las paredes. Periodistas con cámaras apagadas esperando el momento exacto para capturar la noticia del día. El murmullo colectivo creaba una sinfonía de expectativa que hacía vibrar el aire acondicionado del viejo edificio de justicia. Valentina Reyes caminó hacia el estrado con las manos esposadas. Sus pasos resonaban en el silencio repentino que se instaló cuando el alguacil Raymond Cooper gritó: «¡De pie! La corte está en sesión». Todos se levantaron, mientras el juez Harrison Mitchell entraba por la puerta lateral, cargando una pila desordenada de documentos. Era un hombre de contextura robusta, con cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, y ese tipo de expresión que solo años de sentenciar vidas ajenas pueden esculpir en un rostro. Mezcla de aburrimiento, superioridad y ocasional desdén. «Pueden sentarse», ordenó Mitchell, dejando caer los documentos sobre su escritorio con un golpe seco que sobresaltó a varios presentes. Valentina permaneció de pie entre dos alguaciles, con Patricia Mendoza, su defensora pública, a su lado izquierdo. Patricia era una mujer de mediana edad, que cargaba sobre sus hombros el peso de demasiados casos y muy poco presupuesto. Tenía ojeras pronunciadas y ese temblor apenas perceptible en las manos, que delata el exceso de cafeína y la falta de sueño. Caso número 47B-2024, anunció el secretario del tribunal. El Estado contra Valentina Reyes. Cargos: fraude electrónico, suplantación de identidad y estafa agravada. El murmullo regresó a la sala como una ola. Valentina sintió cientos de ojos clavándose en su espalda, juzgándola antes de que cualquier evidencia fuera presentada. Conocía esa sensación. La había sentido toda su vida. El fiscal Thomas Bradford se levantó con movimientos teatrales, ajustándose su corbata como si fuera un actor en el estreno de una obra. Era un hombre delgado, de facciones afiladas, que hablaba con ese acento de clase alta que inmediatamente establece jerarquías en cualquier habitación. «Su señoría», comenzó Bradford con voz resonante, «tenemos ante nosotros a una joven que ha perpetrado uno de los fraudes más elaborados que esta corte haya visto. Durante meses, la señorita Reyes se hizo pasar por traductora certificada, ofreciendo servicios a empresas multinacionales, instituciones educativas y hasta organismos gubernamentales. Hizo una pausa dramática, caminando lentamente frente al jurado. Cobró miles de dólares por traducciones que supuestamente realizó en 10 idiomas diferentes. 10, su señoría. Pero la realidad es que esta joven apenas terminó la educación secundaria y no tiene ninguna certificación, ningún título, ninguna credencial que avale su supuesta capacidad lingüística». Bradford se giró hacia Valentina con una sonrisa que pretendía ser compasiva, pero que destilaba condescendencia. «Entendemos que la necesidad económica puede llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas, pero el fraude es fraude, sin importar las circunstancias». Valentina apretó los puños dentro de las esposas. Cada palabra del fiscal era como un martillo golpeando su dignidad. No porque fueran ciertas, sino porque nadie parecía interesado en escuchar su versión. El juez Mitchell hojeaba los documentos con expresión aburrida, como si este fuera solo otro caso más en su interminable lista de responsabilidades judiciales. Bostezó sin molestarse en cubrirse la boca. «¿Tiene algo que decir la defensa antes de proceder?», preguntó con tono monótono, sin siquiera levantar la vista de los papeles. Patricia Mendoza se aclaró la garganta. Sus manos temblaban mientras sostenía su gastada libreta de notas. «Su señoría, mi clienta mantiene su inocencia. Los cargos presentados se basan en malentendidos y falta de comunicación con sus empleadores. La señorita Reyes está dispuesta a demostrar que posee las capacidades que afirma tener». «¿Demostrar?». Mitchell finalmente levantó la vista, sus cejas arqueándose con interés burlón. «¿Y cómo exactamente planea demostrar que habla 10 idiomas? ¿Va a cantarnos una canción en cada uno?». Algunas risas nerviosas brotaron del público. El juez sonrió, complacido con su propio humor. «Su señoría, con el debido respeto». Patricia intentó continuar, pero Mitchell la interrumpió con un gesto de su mano. «Señorita Mendoza,
He revisado este caso. Su clienta tiene 23 años, creció en un vecindario de bajos recursos y, según los registros, trabajaba limpiando oficinas antes de este supuesto negocio de traducciones. Miró directamente a Valentina. No hay ningún registro de estudios superiores, ninguna certificación internacional, nada que sugiera que esta joven podría hablar siquiera 3 idiomas, mucho menos 10. Fue entonces cuando Valentina levantó la cabeza. Sus ojos, que habían permanecido fijos en el suelo durante toda la audiencia, se encontraron directamente con los del juez. Había fuego en esa mirada. Había años de humillación, de ser subestimada, de ser invisible. «Permiso para hablar, su señoría», dijo con voz clara y firme. Mitchell la miró sorprendido. La mayoría de los acusados permanecían en silencio durante las audiencias preliminares, dejando que sus abogados hablaran por ellos. Pero había algo en la forma en que esta joven lo miraba que le causó una mezcla de irritación y curiosidad. «¿Tiene algo relevante que añadir al caso?», preguntó con tono escéptico. «Hablo 10 idiomas», Valentina pronunció cada palabra con claridad cristalina, sin un ápice de duda en su voz. «Y puedo demostrarlo aquí mismo, ahora mismo, si su señoría me lo permite». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Todos los presentes se inclinaron hacia adelante, como si el universo mismo contuviera la respiración. Y entonces, el juez Harrison Mitchell hizo algo que nadie esperaba. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. No fue una risa educada o contenida. Fue una carcajada estruendosa, casi histérica, que hizo vibrar su corpulenta figura sobre la silla del estrado. «Esto es increíble», exclamó entre risas, limpiándose las lágrimas de los ojos con un pañuelo. «La acusada quiere demostrarnos que habla 10 idiomas, aquí en mi corte». Otras risas se unieron a la del juez. El fiscal Bradford sonreía ampliamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Algunos miembros del público se reían abiertamente, otros susurraban comentarios burlescos. «Señorita Reyes», Mitchell logró controlar su risa lo suficiente para hablar, aunque su voz aún temblaba de diversión. «Aprecio su creatividad, pero esta es una corte de justicia, no un programa de talentos televisivo. No vamos a perder el tiempo del tribunal con demostraciones de circo». «¿Le parece un circo la justicia?». La voz de Valentina cortó el aire como un cuchillo. La risa del juez se congeló instantáneamente. Sus ojos se estrecharon, y por un momento, un silencio peligroso llenó la sala. «Disculpe». Su voz bajó a un tono amenazante. Valentina dio un paso al frente, ignorando el tirón de advertencia que Patricia Mendoza le dio en el brazo. «Con todo respeto, su señoría, usted acaba de reírse de mí sin haberme escuchado. Me ha juzgado sin permitirme presentar mi defensa. Si eso no es un circo, no sé qué es». El alguacil Cooper dio un paso adelante, preparado para intervenir si la situación escalaba, pero el juez levantó una mano para detenerlo. Mitchell se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos sobre el escritorio. «Tiene agallas, señorita Reyes, eso se lo reconozco, pero las agallas no la salvarán de las evidencias en su contra». «Las evidencias mienten», Valentina respondió. «O más bien, las personas que las interpretaron mintieron, porque nunca se molestaron en verificar si yo realmente podía hacer lo que decía». «¿Y por qué haríamos eso?», Bradford intervino desde su asiento. «¿Por qué el Estado debería gastar recursos verificando las afirmaciones fantasiosas de alguien que claramente está tratando de evitar las consecuencias de sus acciones? Porque esa es su obligación». Valentina se giró hacia el fiscal, su voz ganando fuerza. «Su obligación es buscar la verdad, no asumir culpabilidad basándose en prejuicios». «¡Orden!», Mitchell golpeó su mazo contra el escritorio. «Señorita Reyes, está pisando terreno peligroso. Le sugiero que guarde silencio antes de que la acuse de desacato». Valentina respiró profundamente. Podía sentir su corazón latiendo con tanta fuerza que pensó que todos en la sala podían escucharlo. Pero no iba a retroceder. No esta vez. Había retrocedido toda su vida. «Su señoría». Patricia Mendoza se apresuró a intervenir, su voz temblorosa pero determinada. «Solicito formalmente que se le permita a mi clienta demostrar sus capacidades lingüísticas. Si ella puede probar que habla los idiomas que afirma, eso cambiaría fundamentalmente la naturaleza de este caso».
Mitchell la miró con una mezcla de incredulidad y fastidio. Señorita Mendoza, ¿realmente está sugiriendo que convirtamos esta corte en un examen de idiomas? Estoy sugiriendo que le demos a mi clienta la oportunidad de defenderse adecuadamente. Patricia respondió, encontrando una reserva de coraje que no sabía que poseía. ¿No es eso lo que representa la justicia? El juez se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. Miró a Valentina durante un largo momento, sus ojos evaluándola como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Había algo en esta joven que lo inquietaba. No era solo su audacia, era la absoluta certeza en sus ojos. «Está bien», dijo finalmente, para sorpresa de todos en la sala. «Le daré su oportunidad de hacer el ridículo públicamente. Pero cuando fracase, y fracasará, voy a añadir cargos de desacato y obstrucción de la justicia a su lista ya considerable de problemas legales». Se giró hacia su secretario. «Contacte al Departamento de Idiomas de la Universidad Estatal. Necesito que envíen a 10 profesores, uno especialista en cada uno de los idiomas que la señorita Reyes afirma hablar». Valentina sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Finalmente, tendría su oportunidad. Finalmente, alguien la escucharía. «Señorita Reyes», Mitchell la miró con esa sonrisa burlona que había perfeccionado durante décadas. «Espero que sepa lo que está haciendo, porque cuando esto termine, no solo la voy a declarar culpable de fraude, sino que todo el mundo sabrá exactamente qué tipo de mentirosa es». «No soy mentirosa», Valentina respondió con voz tranquila pero firme. «Y cuando esto termine, usted va a tener que disculparse». La sala estalló en murmullos escandalizados. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así al juez Mitchell. «¡Silencio!». El mazo golpeó nuevamente. Mitchell miraba a Valentina con una mezcla de furia y algo que podría haber sido respeto. «Esta audiencia queda pospuesta hasta que los evaluadores estén presentes. Será en 3 días. Y créame, señorita Reyes, esos 3 días serán los últimos de libertad que disfrutará por mucho tiempo». Mientras los alguaciles la escoltaban fuera de la sala, Valentina no podía evitar preguntarse si había cometido el error más grande de su vida o si finalmente había dado el primer paso hacia la vindicación que tanto anhelaba. Lo que no sabía era que los próximos días revelarían secretos que cambiarían no solo su destino, sino el de todos los presentes en esa sala. El sonido metálico de las puertas cerrándose resonó como un trueno en los oídos de Valentina. El centro de detención preventiva, Nueva Esperanza, era un edificio de 3 pisos que olía a desinfectante industrial mezclado con desesperación humana. Las paredes blancas, descascaradas en las esquinas, parecían absorber toda la luz natural que intentaba entrar por las pequeñas ventanas enrejadas. Valentina caminaba por el pasillo flanqueada por 2 oficiales. Sus esposas habían sido removidas, pero la sensación de opresión permanecía, ahora invisible pero más pesada que cualquier metal. Otros reclusos la observaban desde sus celdas, algunos con curiosidad, otros con esa mirada vacía que solo el encierro prolongado puede crear. «Celda 47C», anunció la oficial Jessica Torres, una mujer joven con expresión profesional pero no cruel. Abrió la puerta de metal con un chirrido que hizo eco en todo el corredor. «Tienes una compañera. Espero que se lleven bien». Valentina entró y la puerta se cerró detrás de ella con un golpe definitivo que la hizo estremecer. La celda era pequeña. 2 literas angostas, un pequeño lavabo, un sanitario sin privacidad y una ventana tan alta que solo servía para recordarles que el mundo exterior existía pero estaba fuera de alcance. En la litera inferior, una mujer de mediana edad levantó la vista de un libro gastado. Carmen Estrada tenía el rostro marcado por líneas que contaban historias que probablemente nunca compartiría. Su cabello canoso estaba recogido en una trenza apretada, y sus ojos, aunque cansados, todavía conservaban un brillo de inteligencia. «Así que tú eres la famosa políglota», dijo Carmen con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Todo el centro está hablando de ti. La chica que desafió al juez Mitchell, y vive para contarlo». Valentina se sentó en la litera superior, sintiendo el colchón delgado y duro bajo su cuerpo. No respondió inmediatamente. Estaba agotada, no solo físicamente sino emocionalmente. La adrenalina de la audiencia se había evaporado, dejando solo un vacío pesado en su pecho. «No soy famosa», finalmente dijo. «Solo soy alguien que se cansó de que la subestimaran».
Carmen soltó una risa seca. Aquí adentro todas estamos cansadas de algo. La diferencia es que la mayoría ya se rindió. Tú todavía tienes fuego. Eso es peligroso en un lugar como este. ¿Peligroso por qué? Porque la esperanza duele más que la resignación. Carmen cerró su libro. ¿Realmente hablas 10 idiomas? Valentina asintió, mirando el techo manchado de la celda. 11, en realidad. Pero nadie preguntó. ¿11? Carmen se incorporó, genuinamente interesada. ¿Cómo es posible que una chica de tu edad hable 11 idiomas? Por primera vez en días, Valentina sintió ganas de hablar. Quizás porque Carmen no la miraba con burla o desdén. Quizás porque en ese pequeño espacio claustrofóbico, ambas eran solo dos seres humanos tratando de sobrevivir. Mi abuela, comenzó Valentina, su voz suavizándose con el recuerdo. Abuela Lucía. Ella trabajó toda su vida como empleada doméstica para familias diplomáticas. Cada vez que una familia se iba, otra llegaba. Alemanes, franceses, chinos, rusos, árabes. Ella aprendió pedazos de todos esos idiomas para poder comunicarse, para ser indispensable. Carmen escuchaba en silencio, y Valentina continuó. Cuando mis padres murieron en un accidente de autobús, yo tenía 5 años. Mi abuela me recogió y me llevó con ella a todas esas casas. Mientras ella limpiaba, cocinaba y planchaba, yo me sentaba con los niños de esas familias. Jugaba con ellos, comía con ellos, aprendía con ellos. Su voz se quebró ligeramente al recordar. Los diplomáticos cambiaban cada 2 o 3 años. Cada vez que hacía una amiga, se iba. Cada vez que aprendía a comunicarme perfectamente en un idioma, llegaba una familia nueva con un idioma diferente. Pero nunca dejé de aprender. Era mi forma de mantener vivos esos recuerdos, esas conexiones. ¿Y tu abuela? Carmen preguntó suavemente. Murió hace 2 años. Ataque al corazón. 50 años trabajando de sol a sol terminaron matándola. Valentina cerró los ojos con fuerza. Y yo me quedé sola, sin educación formal, sin certificados que probaran lo que sabía. Solo con idiomas en mi cabeza y ninguna forma de demostrar que eran reales. Entonces empezaste a trabajar como traductora. Carmen completó. Intenté conseguir empleo en agencias oficiales, pero todas querían títulos universitarios, certificaciones internacionales. Nadie quería darme ni siquiera una oportunidad de demostrar lo que podía hacer. La frustración era palpable en su voz. Así que creé mi propio negocio. Ofrecía mis servicios por Internet, cobraba menos que las agencias grandes y hacía un trabajo impecable. ¿Entonces por qué estás aquí? Valentina abrió los ojos y miró a Carmen directamente. Porque alguien decidió que era imposible que una chica sin educación universitaria pudiera hacer lo que yo hacía. Reportaron mis servicios como fraude sin siquiera verificar la calidad de mi trabajo. Y ahora estoy aquí, esperando probar algo que nunca debí haber tenido que probar. El sonido de pasos acercándose interrumpió su conversación. La puerta se abrió y la oficial Torres apareció nuevamente. Reyes, tienes visita. Sala de consultas. Valentina bajó de la litera, confundida. No había llamado a nadie. No tenía a nadie a quien llamar. La sala de consultas era un espacio pequeño dividido por una mesa metálica. Sentada al otro lado estaba Patricia Mendoza, su defensora pública, pero no estaba sola. Junto a ella había una mujer que Valentina no conocía. Elegante, profesional, con un maletín de cuero sobre la mesa. Valentina, ella es la doctora Elena Vázquez. Patricia hizo las presentaciones. Es psicóloga forense. El fiscal Bradford solicitó una evaluación psicológica antes de la próxima audiencia. Valentina sintió un nudo formándose en su estómago. ¿Evaluación psicológica? ¿Por qué? La doctora Vázquez habló con voz calmada y profesional. Es procedimiento estándar en casos donde el acusado presenta comportamientos que podrían considerarse inusuales. Tu confrontación con el juez Mitchell levantó algunas banderas. ¿Banderas? Valentina sintió la indignación creciendo. ¿Defenderme es comportamiento inusual? No se trata de eso. Patricia intervino rápidamente. Valentina, escucha. El fiscal está tratando de construir un perfil que sugiera que tienes tendencias hacia la fantasía patológica. Quieren argumentar que realmente crees que hablas esos idiomas cuando en realidad no es así. Eso es ridículo. Valentina golpeó la mesa con la palma. No estoy loca. Nadie está diciendo que lo estés. La doctora Vázquez mantuvo su tono neutral. Pero necesito hacer mi evaluación.
Voy a hacerte algunas preguntas y necesito que seas completamente honesta conmigo. Durante la siguiente hora, Valentina respondió pregunta tras pregunta. Sobre su infancia, sobre la muerte de sus padres, sobre vivir con su abuela, sobre aprender idiomas, sobre sentirse sola, sobre sus miedos, sus sueños, sus frustraciones. La doctora Vázquez tomaba notas meticulosas, su expresión imposible de leer. Una última pregunta, dijo finalmente. ¿Alguna vez has sentido que las personas no te entienden? ¿Que vives en un mundo diferente al de los demás? Valentina pensó cuidadosamente antes de responder. Todos los días de mi vida, pero no porque esté loca, sino porque he vivido en mundos que la mayoría de la gente nunca experimentará. He hablado en idiomas que la mayoría nunca aprenderá. He visto cómo las palabras pueden construir puentes o levantar muros. Así que sí, vivo en un mundo diferente, pero es real. Es tan real como el prejuicio que me trajo aquí. La doctora cerró su libreta. Gracias por tu cooperación, Valentina. Presentaré mi informe antes de la audiencia. Cuando se fue, Patricia se acercó a Valentina, su expresión preocupada. Hay algo más que necesitas saber. El juez Mitchell contactó a la Universidad Estatal, pero no fue solo para conseguir evaluadores. ¿Qué quieres decir? Investigó tus antecedentes más a fondo. Encontró algo. Patricia sacó unos documentos de su bolso. Hace años, cuando tenías 17, aplicaste para una beca en la Academia de Idiomas Internacional. ¿Lo recuerdas? Valentina asintió lentamente. Me rechazaron. Dijeron que mi solicitud era poco realista porque afirmaba hablar demasiados idiomas para mi edad. Exacto. Y Mitchell está usando eso como evidencia de que has estado mintiendo sobre tus habilidades durante años. Argumenta que es un patrón de comportamiento fraudulento. La habitación pareció encogerse alrededor de Valentina. Cada vez que intentaba avanzar, el sistema la empujaba hacia atrás. Cada intento de demostrar su valía se convertía en otra evidencia en su contra. ¿Hay algo más?, preguntó, temiendo la respuesta. Patricia dudó antes de continuar. Los evaluadores que vendrán, Mitchell específicamente pidió a los profesores más estrictos, conocidos por ser extremadamente rigurosos. No están viniendo a darte una oportunidad justa, Valentina. Están viniendo a desmantelarte. El silencio que siguió fue aplastante. Valentina podía sentir el peso de todo el sistema judicial presionando contra ella, tratando de aplastar esa chispa de esperanza que todavía ardía en su pecho. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó finalmente. 2 días más. La audiencia es pasado mañana. Entonces necesito usar cada segundo. Valentina se levantó, su determinación renovada a pesar de todo. Patricia, necesito que me consigas algo. Libros, materiales de estudio en todos los idiomas que puedas encontrar. Si van a hacer esto difícil, entonces me voy a preparar como nunca en mi vida. Patricia la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Valentina, incluso si demuestras que hablas esos idiomas, el fiscal tiene otros cargos. Los clientes que reportaron fraude, las quejas sobre traducciones incorrectas. ¿Traducciones incorrectas?, Valentina la interrumpió. ¿Qué traducciones incorrectas? Hay 3 clientes que afirman que las traducciones que hiciste contenían errores graves que les costaron dinero y reputación. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es imposible. Yo revisaba cada traducción 3 veces. Era meticulosa. Nunca habría entregado algo con errores graves. ¿Tienes copias de esas traducciones? Todas, en mi computadora. Pero la policía la confiscó como evidencia. Patricia hizo una nota. Voy a solicitar acceso a esos archivos. Si podemos demostrar que las traducciones eran correctas, eso desmontaría parte de la acusación del fiscal. Cuando Valentina regresó a su celda, Carmen la esperaba con expresión curiosa. ¿Malas noticias? Cada vez peores. Valentina se dejó caer en su litera. No solo tengo que demostrar que hablo 10 idiomas frente a profesores que ya decidieron que estoy mintiendo. También tengo que probar que traducciones que sé que hice correctamente no tienen errores, y defenderme de una evaluación psicológica que probablemente me pintará como delusional. Carmen silbó bajito. Cuando dijiste que tenías fuego, no estaba bromeando. Pero Valentina, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Podrías aceptar un acuerdo, cumplir una condena menor, seguir con tu vida. ¿Y rendirme? Valentina miró el techo. ¿Aceptar que el mundo tiene razón y que yo estoy equivocada? No puedo, Carmen.
Si me rindo ahora, estaría traicionando a mi abuela, a todos esos años de aprendizaje, a todas esas niñas que como yo tienen talento pero no tienen papeles que lo demuestren. Entonces descansa. Carmen apagó la luz de la celda, porque en 2 días vas a necesitar cada gramo de fuerza que tengas. En la oscuridad, Valentina cerró los ojos pero no pudo dormir. Su mente repasaba vocabulario, gramática, modismos en cada uno de los idiomas que había aprendido. Pero más que eso, pensaba en todas las veces que había sido subestimada, ignorada, descartada. El mundo estaba a punto de ver de lo que era capaz. Solo esperaba que fuera suficiente. La madrugada llegó al centro de detención con ese silencio pesado que solo existe en lugares donde la libertad es un recuerdo lejano. Valentina no había dormido. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente seguía procesando conjugaciones verbales, estructuras gramaticales, expresiones idiomáticas en mandarín, árabe, alemán, francés. Carmen roncaba suavemente en la litera inferior, un sonido reconfortante en medio de tanta incertidumbre. Valentina había pasado la noche susurrando palabras en voz baja, cada idioma fluyendo como ríos que convergían en el océano de su memoria. El sonido de pasos acercándose interrumpió su concentración. Era demasiado temprano para el desayuno. La puerta de metal se abrió y la oficial Torres apareció con expresión seria. «Reyes, tienes visita. Sala de consultas. Ahora». Carmen se despertó sobresaltada. «¿A esta hora? ¿Quién visita a alguien antes del amanecer?» Valentina bajó de su litera, el corazón comenzando a latir más rápido. Siguió a Torres por los pasillos vacíos, el eco de sus pasos resonando como tambores de guerra. Cuando llegaron a la sala de consultas, la sorpresa en el rostro de Valentina fue evidente. Sentado al otro lado de la mesa, había un hombre de origen asiático, con expresión angustiada y un maletín de negocios sobre las piernas. Lo reconoció inmediatamente. «¿Ingeniero Chen?», Valentina susurró, incrédula. David Chen se levantó abruptamente, sus manos temblando visiblemente. Era uno de los 3 clientes que habían reportado sus traducciones como fraudulentas. Trabajaba para una empresa tecnológica que necesitaba documentos traducidos del inglés al mandarín para una expansión en China. «Señorita Reyes, yo necesito hablar con usted». Su voz salía entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. «No tengo mucho tiempo. Mi abogado no sabe que estoy aquí». Torres cerró la puerta pero permaneció adentro. Protocolo estándar para visitas no autorizadas oficialmente. «¿Qué está haciendo aquí?» Valentina se sentó lentamente, tratando de procesar esta situación surrealista. Chen se pasó las manos por el rostro, y Valentina notó las ojeras profundas, la tensión en sus hombros. «Vine a decirle la verdad que debía haber dicho desde el principio». El silencio que siguió fue tan denso que Valentina podía escuchar su propio pulso. Sus traducciones eran perfectas. Chen soltó las palabras como si hubiera estado conteniendo el aliento durante meses. Cada documento que tradujo para mi empresa era impecable, mejor que cualquier agencia profesional que hubiéramos usado antes. Los socios en Beijing quedaron impresionados con la precisión técnica y la sensibilidad cultural. Valentina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Entonces, ¿por qué? Porque mi jefe, el director ejecutivo, descubrió que había contratado sus servicios sin verificar sus credenciales universitarias. Chen bajó la mirada, la vergüenza evidente en cada línea de su rostro. Me amenazó con despedirme si no encontraba una forma de justificar por qué había gastado fondos de la compañía en una traductora no certificada. Y decidió destruir mi vida para salvar su trabajo. Valentina sintió una mezcla de furia y vindicación creciendo en su pecho. No fue tan simple. Chen levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. El licenciado Roberto Fuentes, el abogado corporativo de nuestra empresa, sugirió que reportáramos las traducciones como defectuosas. Dijo que era la única manera de recuperar el dinero y proteger a la compañía de cualquier responsabilidad legal. ¿Sugirió mentir? La voz de Valentina subió de tono. Sugirió proteger intereses corporativos. Chen corrigió amargamente. En el mundo de los negocios, señorita Reyes, la verdad es secundaria a la supervivencia financiera. Pero yo no he podido dormir desde que firmé esa declaración falsa. Tengo una hija de su edad.
Cada vez que la miro, veo su rostro en las noticias, siendo humillada públicamente por algo que no hizo. Valentina respiró profundamente, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarla. ¿Por qué me dice esto ahora? ¿Por qué no antes del juicio? Porque soy un cobarde, Chen admitió con voz quebrada. Porque necesitaba mi trabajo, mi sueldo, mi reputación. Pero ver lo que le han hecho, ver al juez Mitchell riéndose de usted en televisión, fue demasiado. Mi esposa me dijo anoche que no podía seguir viviendo con un hombre sin honor. Y tenía razón. Sacó un sobre grueso de su maletín. Aquí está todo. Copias de las traducciones originales con las aprobaciones de nuestros socios en Beijing. Correos electrónicos donde ellos elogian específicamente su trabajo. Y mi declaración jurada admitiendo que mentí bajo presión corporativa. Valentina tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado, lleno de páginas que podrían cambiar completamente su caso. Ingeniero Chen, ¿entiende lo que esto significa para usted? Preguntó suavemente. Admitir perjurio podría llevarlo a prisión. Lo sé. Chen sonrió tristemente. Pero prefiero estar en prisión con mi honor intacto que libre como un mentiroso. Mi hija merece un padre del que pueda estar orgullosa. Torres se acercó a la mesa. Señor, necesito escoltarlo fuera. Esta visita ya es irregular. Chen se levantó, pero antes de irse, miró a Valentina directamente a los ojos. Señorita Reyes, usted es extraordinaria. No deje que nadie la convenza de lo contrario. Y si me permite un consejo, cuando esté en esa sala mañana, no solo demuestre que habla esos idiomas. Demuestre por qué importa. Demuestre que el talento real no necesita certificados para ser válido. Cuando se fue, Valentina se quedó sola en la sala, aferrando el sobre como si fuera un salvavidas. Lágrimas que había estado conteniendo durante días, finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio mezclado con rabia por todo lo que había tenido que soportar por culpa de mentiras corporativas. La puerta se abrió nuevamente y Patricia Mendoza entró corriendo, con el cabello despeinado y expresión de pánico controlado. Valentina, ¿qué fue eso? Torres me llamó diciendo que David Chen estuvo aquí. ¿Qué quería? Valentina le entregó el sobre. Nuestra salvación. Mientras Patricia revisaba frenéticamente los documentos, sus ojos se agrandaban más con cada página. Esto es increíble. Con esto podemos desmontar completamente los cargos de fraude. Podemos demostrar que las traducciones eran correctas y que las acusaciones fueron fabricadas. ¿Pero será suficiente? Valentina preguntó. Todavía tengo que demostrar que hablo los idiomas. Y el fiscal probablemente dirá que Chen está mintiendo ahora para ayudarme. Tienes razón. Patricia se sentó, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos más. Necesitamos encontrar a los otros 2 clientes que te acusaron. ¿Y cómo hacemos eso desde aquí? Patricia sacó su celular. Déjamelo a mí. Tengo contactos. Si Chen tuvo un ataque de conciencia, tal vez los otros también. Durante las siguientes horas, mientras Valentina era escoltada de vuelta a su celda, Patricia trabajaba frenéticamente haciendo llamadas, enviando correos, moviendo cada contacto que tenía en su arsenal legal. De vuelta en la celda, Carmen observaba a Valentina con curiosidad. Algo cambió, dijo simplemente. Tienes una expresión diferente. Uno de mis acusadores vino a confesar que mintió. Valentina se sentó, todavía procesando todo. Resulta que mis traducciones eran perfectas. Me acusaron falsamente para proteger intereses corporativos. Carmen silbó bajo. El sistema protegiéndose a sí mismo. Historia de siempre. Pero esta vez alguien tuvo el valor de decir la verdad. Valentina miró por la pequeña ventana alta. Arriesgó todo para limpiar mi nombre. ¿Y eso te da esperanza? Me da algo más que esperanza. Me da prueba de que no estoy loca, de que no estoy equivocada, que el mundo está equivocado sobre mí. Un sonido metálico resonó por el pasillo. Era la hora de la biblioteca móvil. Un carrito que pasaba 2 veces por semana con libros para los reclusos. Una joven empujaba el carrito, deteniéndose en cada celda. Cuando llegó a la celda 47C, Valentina la reconoció. Era Sofía Morales, una chica de apenas 19 años que había visto en el comedor. Tenía ojos inteligentes y esa tristeza particular de quien ha visto demasiado siendo demasiado joven. ¿Algún libro que necesiten?, preguntó Sofía con voz suave.
¿Tienes algo en idiomas extranjeros? Valentina preguntó esperanzada. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Eres tú? ¿La chica que va a demostrar que habla 10 idiomas? 11, en realidad. Tengo algo para ti. Sofía miró nerviosamente hacia ambos lados del pasillo, antes de sacar un paquete envuelto en papel. Tu abogada me pidió que te trajera esto. No debería, pero... bueno, creo en segundas oportunidades. Valentina desenvolvió el paquete y encontró 6 libros en diferentes idiomas: mandarín, árabe, ruso, alemán, francés y portugués. No eran libros ordinarios, sino textos técnicos, legales, complejos. Tu abogada dijo que practicaras con estos, Sofía susurró. Los profesores mañana van a intentar hacerte tropezar con vocabulario técnico especializado. ¿Cómo lo sabes? Porque uno de ellos, el profesor Andrés Villarreal, vino a hacer una consulta legal aquí hace unos días. Lo escuché hablando con el director sobre cómo desenmascarar a una impostora que afirmaba habilidades lingüísticas imposibles. La sangre de Valentina se enfrió. ¿Dijo algo más? Dijo que había preparado textos técnicos especializados en cada idioma. Vocabulario médico, legal, científico. Cosas que solo alguien con años de estudio universitario formal podría conocer. Carmen se incorporó en su litera. Eso es trampa. Están preparando un examen diseñado para que falles. No es trampa si nunca prometieron ser justos. Valentina abrió el primer libro, sus ojos recorriendo las páginas en mandarín. Pero puedo aprender. Siempre he podido aprender. Tienes menos de 24 horas, Sofía señaló. ¿Cómo vas a memorizar vocabulario técnico en 6 idiomas en un día? Valentina la miró con esa determinación feroz que había mantenido viva toda su vida. La misma forma en que he hecho todo lo demás, sin rendirme. Cuando Sofía se fue, Carmen observó a Valentina abrir libro tras libro, su concentración absoluta. ¿Sabes qué es lo más impresionante de ti?, Carmen dijo después de un largo silencio. No es que hables idiomas, es que nunca aceptas la derrota como opción. Mi abuela solía decir, el mundo te dirá 1000 veces que no puedes. Tú solo necesitas probarlo una vez para demostrar que sí puedes. Valentina pasó el resto del día y toda la noche sumergida en esos libros. Apenas comió. Apenas se movió. Carmen le traía agua, le recordaba respirar, pero Valentina estaba en otro mundo. Un mundo de palabras, significados, conexiones lingüísticas. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana alta, Valentina cerró el último libro. Sus ojos estaban rojos, su cuerpo temblaba de agotamiento, pero había algo diferente en su expresión. ¿Lista?, preguntó Carmen. Lista, Valentina respondió. Torres llegó temprano. Reyes, es hora. Tu abogada está esperando. Hoy es el día. Mientras caminaba por los pasillos hacia la salida, otros reclusos comenzaron a golpear las puertas de sus celdas. No era un sonido amenazante, sino de apoyo. Muchos de ellos habían escuchado su historia. Muchos de ellos habían sido juzgados por lo que el sistema creía que eran, en lugar de por lo que realmente eran. «Demuéstrales», alguien gritó. «No dejes que te aplaste», otra voz se unió. Valentina sintió una energía extraña recorriendo su cuerpo. No estaba sola. Nunca había estado sola. Todos esos rostros anónimos detrás de las puertas de metal eran recordatorios de que había más personas como ella, esperando una oportunidad de demostrar su verdad. Patricia la esperaba en el área de procesamiento con algo inesperado. Una maleta. «¿Qué es esto?», Valentina preguntó. «Tu futuro, si todo sale bien». Patricia abrió la maleta revelando un conjunto profesional. «No vas a entrar a esa sala como una acusada. Vas a entrar como la profesional que eres». Mientras Valentina se cambiaba, Patricia le dio las últimas noticias. «Encontré al segundo cliente. Está dispuesto a testificar que su acusación también fue falsa. El tercero todavía no responde, pero 2 de 3 es suficiente para crear duda razonable. ¿Y la evaluación psicológica?». Patricia hizo una mueca. La doctora Vázquez presentó su informe. Es mixto. No dice que estés loca, pero tampoco te defiende completamente. Sugiere que tienes personalidad no convencional, con alta confianza en habilidades autodidactas. Eso es solo una forma elegante de decir que no confían en mí. Exacto. Por eso necesitas ser perfecta hoy. No solo buena, perfecta. El vehículo de transporte las llevó al tribunal. El edificio lucía diferente a la luz del amanecer.
más imponente, más intimidante, como un coliseo romano donde gladiadores luchaban por sus vidas. Pero Valentina ya no era la misma persona que había entrado ahí días atrás. Ahora tenía pruebas, tenía aliados, y más importante, tenía la verdad. La sala del tribunal estaba aún más llena que la primera vez. Las cámaras de noticias llenaban cada rincón permitido. Periodistas susurraban entre ellos. Y en la primera fila, 10 profesores de la Universidad Estatal esperaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén abierto. El juez Mitchell entró con la misma arrogancia de siempre, pero cuando su mirada se encontró con la de Valentina, algo cambió en sus ojos. Quizás reconocía que esta no sería la victoria fácil que había anticipado. «Que comience el espectáculo», murmuró, golpeando su mazo. Y así comenzó el día que cambiaría todo. El martillo del juez Mitchell resonó como un disparo en la sala abarrotada. El murmullo colectivo se apagó instantáneamente, reemplazado por una tensión tan densa que el aire mismo parecía vibrar con anticipación. «Orden en la sala». Mitchell pronunció las palabras con ese tono autoritario que había perfeccionado durante décadas en el estrado. Sus ojos recorrieron la multitud antes de posarse en los 10 profesores sentados en una fila especial frente al estrado. «Profesores de la Universidad Estatal, gracias por su presencia. Hoy realizaremos una evaluación que, francamente, considero una pérdida de tiempo, pero que la acusada ha insistido en llevar a cabo». Valentina estaba de pie junto a Patricia, su postura erguida a pesar del agotamiento que sentía en cada fibra de su ser. 24 horas sin dormir, estudiando vocabulario técnico que la mayoría de las personas tardaría años en dominar. Pero ella no era la mayoría de las personas. El profesor Andrés Villarreal se levantó, ajustando sus gafas con un gesto que transmitía superioridad académica. Era un hombre de complexión delgada, cabello oscuro peinado hacia atrás con gel, y esa expresión de quien considera que el conocimiento formal es el único conocimiento válido. «Su señoría», comenzó con voz clara y académica, «mis colegas y yo hemos preparado una serie de evaluaciones rigurosas. No se trata simplemente de conversar en diferentes idiomas, sino de demostrar dominio técnico, comprensión cultural profunda y capacidad de traducción especializada. Proceda». Mitchell hizo un gesto con la mano, recostándose en su silla como si estuviera a punto de presenciar un espectáculo de magia barata. Villarreal abrió una carpeta gruesa. «Señorita Reyes, comenzaremos con mandarín. Profesora Yuki Tanaka, aunque es especialista en japonés, también domina el mandarín y evaluará esta primera sección». Una mujer asiática de mediana edad se levantó. Profesora Tanaka tenía una presencia serena, pero su mirada era analítica, diseccionando a Valentina con cada segundo que pasaba. La profesora habló en mandarín con fluidez perfecta, pidiéndole a Valentina que leyera un texto médico y luego explicara su significado en español. Le entregó un documento. Valentina tomó el papel. Era un texto médico complejo sobre procedimientos cardiovasculares, lleno de terminología técnica que haría sudar a cualquier traductor profesional. La sala contenía la respiración. Valentina leyó el documento en silencio durante 30 segundos. Luego, sin dudar, comenzó a hablar en mandarín fluido, su pronunciación impecable, sus tonos precisos. No solo leyó el texto, sino que lo explicó, añadiendo contexto cultural sobre cómo ciertos términos médicos chinos difieren en concepto de los occidentales. Después, cambió al español sin pausa, traduciendo no solo las palabras, sino el significado profundo, explicando las implicaciones médicas con un nivel de detalle que dejó boquiabierta incluso a la profesora Tanaka. La profesora murmuró algo en mandarín a Villarreal, comentando que la pronunciación de Valentina era perfecta e imposible para alguien sin entrenamiento formal. «Lo sé», Valentina respondió en el mismo idioma, mirando directamente a Tanaka. Luego cambió al español. «Porque aprendí de la familia Chen, diplomáticos que vivieron 6 años en Beijing. Su hija pequeña me enseñó no solo el idioma, sino las canciones, los juegos, las formas de pensar. El idioma no es solo palabras, profesora. Es alma». Un murmullo recorrió la sala. El periodista Marco Delgado garabateaba frenéticamente en su libreta. Esto era oro periodístico. «Siguiente idioma», Villarreal dijo bruscamente, claramente incómodo con lo que acababa de presenciar. «Alemán, profesor Hans Müller».
Müller era un hombre corpulento con barba rubia y expresión severa típicamente germánica. Se levantó y habló en alemán cerrado, con un acento deliberadamente complicado, pidiendo a Valentina que explicara las cláusulas de un contrato legal y sus implicaciones jurídicas. Le entregó un contrato legal denso, lleno de jerga jurídica alemana, que incluso abogados nativos encontrarían desafiante. Valentina lo leyó, y nuevamente, su respuesta fue más que perfecta. No solo tradujo, sino que identificó posibles problemas legales en el contrato, señaló ambigüedades lingüísticas que podrían causar disputas, y lo hizo todo mientras alternaba fluidamente entre alemán y español. Müller la miraba con una mezcla de asombro y desconcierto. Le preguntó en alemán dónde había aprendido todo eso. Valentina respondió en alemán fluido, antes de traducir al español. De la familia Schneider. El señor Schneider era abogado internacional. Su esposa me sentaba en su oficina mientras él trabajaba. Yo tenía 10 años y leía sus contratos mientras él pensaba que solo estaba dibujando. Aprendí que el alemán legal es como un rompecabezas donde cada palabra tiene peso exacto. Patricia Mendoza observaba con lágrimas en los ojos. Esto era más de lo que había esperado. Valentina no solo estaba demostrando competencia, estaba demostrando maestría. Árabe. Villarreal prácticamente escupió la palabra. Profesora Amira Hassan. Hassan era una mujer elegante con expresión inteligente y calculadora. Habló en árabe clásico, el tipo usado en textos religiosos y académicos, deliberadamente arcaico y complejo. Le pidió a Valentina que leyera un texto religioso y explicara su significado filosófico profundo. Era un texto con comentarios filosóficos complejos. Valentina cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había algo diferente en su expresión. Comenzó a recitar en árabe, su voz tomando esa cadencia melódica particular del idioma bien hablado. No solo tradujo el texto, sino que explicó las múltiples capas de interpretación, las referencias históricas, los debates teológicos que el pasaje había generado durante siglos. Habló sobre cómo el árabe clásico difiere del árabe moderno, sobre la poesía inherente en cada verso. Hassan se puso de pie, visiblemente conmovida. ¿Cómo es posible? Esto requiere años de estudio teológico. Familia Al-Rahman. Valentina respondió suavemente en español. El padre era imán. Me enseñó que el árabe no es solo un idioma, es una forma de ver el universo, que cada palabra tiene raíz, historia, conexión con otras palabras. Es un idioma que respira poesía. El juez Mitchell ya no se recostaba en su silla. Estaba inclinado hacia adelante. Su expresión había cambiado de burla a algo que podría haber sido respeto involuntario. Uno tras otro, los profesores presentaron sus desafíos. Ruso con el profesor Igor Volkov, quien le pidió recitar literatura clásica y explicar simbolismo literario complejo. Francés con terminología culinaria y vinícola tan específica que solo un sommelier o chef profesional conocería. Italiano con ópera y música. Portugués brasileño con modismos regionales complejos. Japonés con sistemas de escritura múltiples. Coreano con niveles de formalidad intrincados. Cada vez, Valentina no solo cumplía, sino que superaba expectativas. Y cada vez, añadía esa dimensión personal, esa historia de aprendizaje que revelaba no solo conocimiento técnico, sino comprensión profunda y amor genuino por cada idioma. Cuando el profesor Volkov le pidió explicar un pasaje de literatura rusa clásica, Valentina no solo tradujo las palabras, sino que capturó el alma melancólica del texto, explicando contextos históricos y emocionales que solo alguien verdaderamente inmerso en la cultura rusa podría entender. Familia Ivanov, explicó. El señor Ivanov era profesor de literatura. Me leía a Dostoyevsky mientras su esposa preparaba borscht. Yo tenía 12 años y lloraba con las historias. Él me decía que si no puedes sentir el sufrimiento ruso en las palabras, no estás realmente leyendo a los maestros. La profesora que evaluaba francés le presentó un texto sobre vinos con terminología tan especializada que parecía diseñado para hacer fallar incluso a traductores profesionales. Valentina no solo identificó cada variedad de uva, cada región vinícola mencionada, sino que explicó las sutilezas culturales de por qué ciertas palabras francesas para describir vino no tienen traducción exacta al español.
Monsieur Dubois era sommelier, explicó con una sonrisa nostálgica. Me dejaba oler los vinos mientras él trabajaba. Decía que el francés del vino es poesía líquida. Cada palabra evoca tierra, sol, tiempo. No se traduce, se siente. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. El último idioma era hebreo. Villarreal, quien también dominaba hebreo además del español, se levantó personalmente para esta evaluación. Había guardado lo que consideraba su golpe maestro para el final. Señorita Reyes, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, este último texto es particularmente desafiante. Es un tratado filosófico antiguo sobre ética y justicia, sumamente complejo incluso para estudiosos dedicados. Le entregó el documento. Valentina comenzó a leer, y de repente, su expresión cambió. No era confusión o dificultad, era reconocimiento. Profesor Villarreal, dijo lentamente, este texto... Yo conozco este texto. ¿Lo conoce? Villarreal sonrió con suficiencia. Dudo mucho que haya tenido acceso a manuscritos filosóficos hebreos antiguos. No el manuscrito. Valentina levantó la vista, sus ojos brillando con algo peligroso. Conozco la traducción, porque yo la hice. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Incluso el sistema de ventilación pareció dejar de hacer ruido. ¿Disculpe? Villarreal parpadeó. Valentina señaló el documento. Hace 6 años, cuando tenía 17, trabajaba en un servicio de traducción en línea bajo seudónimo. Un cliente anónimo solicitó la traducción de este tratado filosófico del hebreo antiguo al español moderno. Pagó bien, pero pidió anonimato completo. Yo pasé 3 semanas trabajando en esto, investigando cada palabra, cada concepto. Fue uno de mis primeros trabajos profesionales. Se giró hacia Villarreal, su voz ganando fuerza. ¿Y usted, profesor Villarreal, publicó un artículo académico hace 4 años titulado Nuevas interpretaciones de textos éticos hebreos? Leí ese artículo. Usaba mi traducción palabra por palabra sin dar crédito. La sala estalló en murmullos escandalizados. Villarreal palideció visiblemente. Eso es una acusación absurda. Tartamudeó. ¿Tiene alguna prueba? Tengo todos mis archivos de trabajo. Valentina respondió calmadamente. Incluidas las notas de traducción, versiones preliminares, correspondencia con el cliente. Todo guardado en mi computadora. La misma computadora que está en posesión de la Fiscalía como evidencia. Patricia Mendoza se levantó de un salto. Su señoría, solicito acceso inmediato a esos archivos digitales. Si lo que mi clienta dice es cierto, esto no solo demuestra su competencia, sino que expone plagio académico. El fiscal Bradford parecía un animal acorralado. Su señoría, esto es una distracción. No es relevante para el caso. ¿No es relevante? Mitchell finalmente encontró su voz. Señor Bradford, si la acusada puede demostrar que uno de los evaluadores que yo elegí usó su trabajo sin crédito, eso es extremadamente relevante para este caso. Muestra que ella no solo es competente, sino que ha sido competente durante años. Se giró hacia Villarreal, su expresión ahora fría. Profesor Villarreal, ¿tiene algo que decir? Villarreal abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Los otros profesores lo miraban con mezclas de shock y disgusto. En el mundo académico, el plagio era el pecado imperdonable. Yo recibí esa traducción de un colega. No sabía que era de un servicio en línea. Asumí que era trabajo público. ¿Asumió? La profesora Hassan se levantó, su voz cortante. Profesor Villarreal, el protocolo académico requiere verificar la fuente de todo material. Esto es básico. El profesor Müller agregó en tono severo. Si esto es cierto, la Universidad Estatal tendrá que investigar formalmente. Mitchell golpeó su martillo. Orden. Alguacil Cooper, traiga la computadora de la evidencia. Ahora. Mientras esperaban, Valentina permaneció de pie. Su corazón latiendo con fuerza, pero su expresión tranquila. Había esperado 6 años para este momento. 6 años desde que vio su trabajo publicado bajo el nombre de otro. Nunca pensó que la justicia llegaría de esta manera, pero la vida tenía formas extrañas de cerrar círculos. Cooper regresó con la computadora portátil en una bolsa de evidencia. El técnico de la corte la encendió, y bajo supervisión judicial, Patricia navegó hasta los archivos que Valentina indicaba. Ahí estaba todo.
las versiones preliminares de la traducción, fechadas 6 años atrás, las notas detalladas explicando cada decisión de traducción, los correos electrónicos con el cliente, y lo más condenatorio, la versión final, idéntica palabra por palabra a la que Villarreal había publicado en su artículo supuestamente original. Mitchell examinó los archivos personalmente, su expresión volviéndose más oscura con cada documento que revisaba. Finalmente, levantó la vista hacia Villarreal. «Profesor, sugiero fuertemente que contacte a su sindicato. Va a necesitar representación legal». Se giró hacia los otros 9 profesores. ¿Alguien más tiene dudas sobre la competencia lingüística de la señorita Reyes? Uno por uno, cada profesor negó con la cabeza. La profesora Hassan incluso se levantó. «Su señoría, en mis 20 años evaluando competencia lingüística, nunca he visto a nadie con el dominio que esta joven ha demostrado hoy. No solo habla estos idiomas, los vive. Los comprende a niveles que la mayoría de los académicos solo pueden aspirar. Y lo hizo sin recursos, sin privilegios, solo con determinación y amor genuino por el aprendizaje». Las palabras de Hassan resonaron en la sala. Mitchell se recostó en su silla, pasándose una mano por el rostro. Por primera vez en décadas, parecía verdaderamente inseguro de cómo proceder. «Señor Bradford», dijo finalmente, «¿tiene algo más que presentar?» El fiscal se levantó lentamente. Sabía que había perdido. Su señoría, a la luz de estos desarrollos, y considerando que 2 de los 3 clientes demandantes han retirado sus acusaciones y confesado haber mentido bajo presión corporativa, la Fiscalía solicita retirar todos los cargos. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido. Mitchell golpeó su martillo repetidamente. «¡Orden! ¡Orden en mi sala!». Cuando el silencio regresó, Mitchell miró a Valentina durante un largo momento. En sus ojos había algo que nunca había estado ahí antes. «Disculpa. Señorita Reyes», comenzó, su voz inusualmente suave. «Esta corte le debe una disculpa. Yo le debo una disculpa. Permití que el prejuicio nublara mi juicio. Asumí que el talento extraordinario requiere validación institucional, cuando usted ha demostrado que el verdadero talento trasciende instituciones». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran esfuerzo físico pronunciar. «Todos los cargos contra usted quedan retirados. Queda libre de toda acusación. Además ordeno que su computadora y todos sus efectos personales le sean devueltos inmediatamente». Golpeó el martillo una última vez. «Este caso está cerrado». La sala estalló en aplausos. Patricia abrazaba a Valentina, ambas llorando. Los periodistas corrían hacia las salidas para publicar la noticia. Los profesores rodeaban a Valentina, ofreciendo disculpas, ofertas de trabajo, oportunidades académicas. Pero Valentina solo podía pensar en una cosa. Finalmente, después de toda una vida de ser subestimada, el mundo había escuchado su voz. Y esa voz había hablado en 11 idiomas. Las puertas del centro de detención Nueva Esperanza se abrieron con un chirrido metálico que sonó como música celestial. Valentina dio su primer paso como mujer libre en días que se habían sentido como años. El sol de la tarde le golpeó el rostro con una intensidad que casi la hizo retroceder. Libertad, vindicación, justicia. Pero la escena que la esperaba afuera no era la tranquilidad que había imaginado. Decenas de periodistas se abalanzaron hacia ella como olas rompiendo contra la costa. Cámaras parpadeando, micrófonos extendiéndose como tentáculos, voces gritando preguntas que se mezclaban en un caos incomprensible. «Señorita Reyes, ¿cómo se siente?» «Valentina, ¿va a demandar al juez Mitchell? Háblenos sobre el profesor Villarreal. ¿Es cierto que habla 11 idiomas?» Patricia apareció a su lado, formando un escudo protector con su cuerpo mientras intentaban abrirse paso hacia el vehículo que esperaba. Pero antes de que pudieran avanzar 2 metros, una mujer elegante se interpuso directamente en su camino. Era de estatura imponente, cabello plateado perfectamente peinado, traje que gritaba poder y dinero. Linda Harrington, según la identificación corporativa que llevaba colgada al cuello, CEO de Harrington Global Translation Services. «Señorita Reyes». Su voz cortó el ruido circundante con autoridad natural. «Soy Linda Harrington. Necesito hablar con usted. Ahora». «Señora Harrington, mi clienta acaba de ser liberada». Patricia intervino. «No es el momento apropiado». «Entiendo perfectamente.
Pero lo que tengo que decirle no puede esperar. Harrington miró directamente a Valentina, ignorando completamente a Patricia. Su caso ha generado atención internacional. Tengo 17 ofertas de empleo de diferentes países para usted. Y algo más importante, información sobre su abuela que creo que querrá escuchar. Valentina se detuvo en seco. ¿Mi abuela? ¿Qué sabe usted sobre mi abuela? No aquí. Harrington señaló hacia una limusina negra estacionada discretamente a media cuadra. 5 minutos de su tiempo. Si después quiere irse, la llevaré personalmente a donde desee. Patricia apretó el brazo de Valentina en advertencia, pero había algo en los ojos de Harrington que no era amenazante. Era urgencia mezclada con respeto. Está bien. Valentina aceptó. 5 minutos. Dentro de la limusina, lejos del caos de periodistas, Harrington le entregó una carpeta de cuero. Hace 20 años, yo era directora de recursos humanos en una de las agencias de traducción más prestigiosas del país. Su abuela, Lucía Reyes, aplicó para un puesto. La rechazamos. Valentina sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Por qué me cuenta esto? Porque cometimos el mismo error que el sistema cometió con usted. Lucía hablaba 6 idiomas con fluidez, pero no tenía títulos universitarios. La rechazamos sin siquiera evaluarla adecuadamente. Ella me escribió una carta después de esa entrevista. Una carta que guardé durante 2 décadas porque me avergonzaba demasiado releerla. Harrington sacó un sobre amarillento de la carpeta. La letra era la de su abuela. Valentina la reconocería en cualquier lugar. Léala. Harrington insistió. Con manos temblorosas, Valentina abrió el sobre y comenzó a leer. Las palabras de su abuela brotaban de la página como un río de sabiduría y dolor. Estimada señora Harrington, no la culpo por rechazarme. El mundo funciona con papeles, no con capacidades. Pero quiero que sepa que dedicaré mi vida a asegurarme de que mi nieta nunca tenga que suplicar por oportunidades que merece. Le enseñaré todo lo que sé. Y algún día, cuando ella tenga éxito, espero que recuerde que el talento no necesita validación externa para ser real. Valentina terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. Su abuela siempre había sabido. Siempre había planeado prepararla para un mundo que las rechazaría a ambas. Cuando vi su caso en las noticias, Harrington continuó con voz suave. Supe inmediatamente quién era usted. La nieta de Lucía. La niña de quien ella me habló en esa carta. Y me di cuenta de que tenía la oportunidad de corregir un error que cometí hace 2 décadas. ¿Qué quiere de mí? Valentina preguntó directamente. Quiero contratarla, no como traductora común, sino como directora de talento no convencional. Su trabajo será identificar y reclutar personas como usted, personas con habilidades extraordinarias pero sin credenciales tradicionales, personas que el sistema ignora. La oferta era tentadora, casi demasiado buena para ser real, pero algo en la expresión de Harrington le decía a Valentina que había más. ¿Qué más?, presionó. Harrington sonrió ligeramente. Es perspicaz. Bien. Hay algo más. Su abuela trabajó para muchas familias diplomáticas, como usted sabe, pero hay una familia en particular, los Morrison, para quienes trabajó durante los últimos 5 años de su vida. Eran diplomáticos británicos. Se fueron del país abruptamente hace 3 años. Y dejaron algo para usted. Algo que su abuela les pidió que guardaran hasta que usted estuviera lista. El señor Morrison me contactó ayer después de ver su caso en las noticias. Está en la ciudad. Quiere reunirse con usted. Antes de que Valentina pudiera responder, su teléfono, recién devuelto por la policía, comenzó a sonar incesantemente. Llamadas perdidas, mensajes de texto, notificaciones de redes sociales que explotaban. Un mensaje en particular captó su atención. Era de un número desconocido con prefijo internacional. Señorita Reyes, soy el agente Samuel Cross de la Organización Internacional de Refugiados. Su historia ha resonado con millones. Tenemos una propuesta que podría cambiar vidas. Por favor, contácteme urgentemente. Patricia, quien había estado revisando su propio teléfono, levantó la vista con expresión de shock. Valentina, necesitas ver esto. Le mostró su pantalla. El video de la audiencia se había vuelto viral. Más de 15 millones de vistas en menos de 6 horas. El hashtag Justicia para Valentina era tendencia mundial. Pero no era solo eso. Había otro video publicado apenas minutos atrás. Alguien había filtrado las grabaciones de seguridad del centro de detención.
En ellas, se veía claramente a Valentina estudiando durante toda la noche, murmurando en diferentes idiomas, preparándose con una determinación que rozaba lo sobrehumano. «El mundo entero está hablando de ti», Patricia murmuró. «Eres un símbolo ahora». «No quiero ser un símbolo», Valentina respondió con voz cansada. «Solo quiero vivir mi vida». «Demasiado tarde para eso». Harrington intervino pragmáticamente. «Ahora tienes una plataforma. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella?». El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que Valentina reconocía. Carmen, su compañera de celda. «Valentina, necesito que vengas. Es urgente». «Carmen, ¿qué pasa?». «Es sobre el director del centro. Resulta que él también tiene secretos. Y creo que están conectados con tu abuela. Pero no puedo hablar por teléfono. Tienes que venir». La llamada se cortó abruptamente. Valentina miró a Patricia con alarma creciente. «Algo está mal». Carmen sonaba asustada. Antes de que pudieran decidir qué hacer, otra figura apareció en la ventana de la limusina. Un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con expresión gentil pero urgente. Tocó el vidrio suavemente. Harrington bajó la ventana. «¿Doctor Ruiz?» «Señora Harrington, gracias por contactarme». El hombre habló con acento británico refinado. «Señorita Reyes, soy Fernando Ruiz. Trabajé como médico personal de la familia Morrison durante años. También atendí a su abuela Lucía en sus últimos meses». Valentina salió de la limusina, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. «¿Usted conoció a mi abuela?». «La conocí muy bien. Y hay cosas sobre su muerte que usted necesita saber. Cosas que ella me hizo prometer que le contaría cuando el momento fuera correcto». «¿Qué cosas?». El doctor Ruiz miró nerviosamente a su alrededor. «No aquí. Hay personas que preferirían que cierta información permaneciera enterrada. Su abuela no murió de un ataque al corazón simple, señorita Reyes. Había complicaciones que ella mantuvo en secreto. Complicaciones relacionadas con algo que descubrió mientras trabajaba para los Morrison». El corazón de Valentina comenzó a latir con fuerza. ¿Qué descubrió? Documentos. Información sensible sobre redes de tráfico que usaban familias diplomáticas como cobertura. Su abuela los reportó a las autoridades apropiadas, pero murió antes de que pudiera testificar formalmente. El mundo de Valentina se detuvo. «¿Está diciendo que mi abuela fue...?» «No lo sé con certeza». El doctor interrumpió rápidamente. «Lo que sí sé es que ella dejó evidencia guardada. Evidencia que los Morrison protegieron después de su muerte. Y ahora que usted está en el ojo público, hay personas que van a querer asegurarse de que esa evidencia nunca salga a la luz». Patricia se colocó protectoramente al lado de Valentina. «Doctor Ruiz, estas son acusaciones graves. ¿Tiene pruebas?». «Tengo los registros médicos completos de Lucía. Y tengo las cartas que ella me escribió en sus últimos días. Cartas donde menciona específicamente que si algo le pasaba, yo debía contactar a su nieta cuando ella estuviera lo suficientemente fuerte para manejar la verdad». Sacó un sobre grueso de su maletín. «Esto es solo el comienzo, señorita Reyes». Su abuela documentó todo meticulosamente. Nombres, fechas, rutas de tráfico. Lo guardó todo en una caja de seguridad en un banco internacional. Y usted es la única persona autorizada para abrirla. Valentina tomó el sobre, sintiendo su peso no solo físico, sino emocional. «¿Dónde está esa caja?». «Ginebra, Suiza. Banco Internacional Helvetia». Su abuela me dio las instrucciones exactas antes de morir. Dijo: «Cuando Valentina demuestre al mundo de lo que es capaz, cuando ya no pueda ser ignorada o silenciada, entonces estará lista para saber toda la verdad». Las palabras resonaron en el silencio de la limusina. Toda su vida, Valentina había pensado que su abuela era simplemente una trabajadora doméstica que amaba los idiomas. Pero ahora estaba descubriendo que había sido mucho más. Una mujer que había visto injusticias y había tenido el coraje de enfrentarlas, incluso sabiendo el precio que podría pagar. «Hay algo más», el doctor Ruiz añadió, su expresión volviéndose aún más seria. «El tercer cliente que la acusó, el que nunca retiró sus cargos. Su nombre es Richard Blackwood. Trabaja para una corporación de seguridad privada con conexiones profundas en círculos diplomáticos. No creo que sea coincidencia que él fuera el único que mantuvo las acusaciones hasta el final. ¿Está sugiriendo que mi acusación fue orquestada?». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Estoy sugiriendo que cuando su caso se hizo público, ciertas personas vieron una oportunidad de desacreditarla antes de que pudiera convertirse en un problema, antes de que pudiera descubrir lo que su abuela sabía. Patricia agarró su teléfono. Necesitamos protección policial. Ahora. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, una camioneta negra se detuvo bruscamente frente a la limusina. De ella bajó un hombre de mediana edad, expresión seria, identificación federal colgando de su cuello. Soy el agente Samuel Cross. Señorita Reyes, necesito que venga conmigo. Su vida puede estar en peligro. ¿Cómo sabía dónde encontrarme? Valentina preguntó, su instinto de supervivencia activándose. Porque hemos estado monitoreando comunicaciones relacionadas con su caso. Y acabamos de interceptar una conversación muy preocupante. Hay un contrato activo sobre usted. Alguien quiere asegurarse de que nunca llegue a Ginebra. El mundo que Valentina acababa de recuperar estaba a punto de volverse mucho más peligroso. Y las respuestas que buscaba estaban a miles de kilómetros de distancia, en una caja de seguridad que contenía secretos que alguien estaba dispuesto a matar para proteger. La decisión fue instantánea. Valentina miró al agente Cross directamente a los ojos. No iré a ningún lado hasta que hable con Carmen. Ella me necesita. Señorita Reyes, no entiende la gravedad. Cross insistió. Hay personas peligrosas buscándola en este momento. Y hay una amiga que me arriesgó todo para ayudarme cuando nadie más lo haría. Valentina respondió con firmeza. No la abandonaré ahora. Patricia tocó su brazo. Valentina, tal vez deberías escuchar a la gente. Iré contigo. El doctor Ruiz intervino inesperadamente. Si hay conexión entre el director del centro y lo que tu abuela descubrió, necesitas saberlo. Y yo puedo ayudar a protegerte. Harrington cerró su teléfono. Tengo contactos en seguridad privada. Puedo tener un equipo allí en 10 minutos. Cross suspiró, reconociendo que había perdido esta batalla. Está bien. Pero voy con ustedes, y si veo algo sospechoso, nos vamos inmediatamente. 15 minutos después estaban de regreso en el centro de detención Nueva Esperanza. El edificio que Valentina había dejado con alivio, ahora la recibía con una sensación de amenaza que no había sentido antes. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en los pasillos blancos. La oficial Daniela Cortés, una joven guardia de expresión amable que había sido siempre gentil con Valentina, las esperaba en la entrada. Señorita Reyes, gracias por venir, susurró nerviosamente. Carmen está muy alterada. Sigue diciendo que el director tiene algo que ver con su abuela. No entiendo qué significa, pero ella insiste en que solo hablará con usted. ¿Dónde está el director Méndez? Cross preguntó con tono profesional. En su oficina. Ha estado haciendo llamadas todo el día. Desde que el caso de la señorita Reyes se volvió viral, está extremadamente nervioso. Cortés las guió a través de corredores que Valentina conocía demasiado bien. Cuando llegaron a la celda 47C, Carmen estaba sentada en su litera, abrazando sus rodillas, con expresión que mezclaba miedo y determinación. Valentina se levantó de un salto cuando la puerta se abrió. Gracias a Dios que viniste. Pensé que tal vez no lo harías, después de todo lo que pasaste aquí. Carmen, ¿qué pasa? ¿Qué descubriste? Carmen miró nerviosamente a los demás presentes. Cross mostró su identificación federal. Todo lo que diga aquí está protegido. Si tiene información relevante, necesitamos escucharla. Carmen respiró profundamente. Hace 2 días, estaba limpiando cerca de la oficina del director Méndez. La puerta estaba entreabierta y escuché una conversación telefónica. Estaba hablando con alguien sobre Valentina. Decía cosas como, la vieja era un problema, y la nieta no puede saber lo que encontró. El corazón de Valentina se detuvo. ¿La vieja? ¿Se refería a mi abuela? Eso pensé al principio, pero no estaba segura. Entonces hoy, después de que te liberaron, él estaba más alterado. Hizo otra llamada. Esta vez escuché claramente. Mencionó el nombre Lucía Reyes y algo sobre documentos que nunca debieron llegar a manos de su nieta. El doctor Ruiz se adelantó. Carmen, ¿mencionó algo sobre las familias Morrison o sobre redes internacionales? Sí. Carmen asintió vigorosamente. Dijo que los Morrison eran tontos por guardar esos papeles, que deberían haberlos destruido cuando tuvieron la oportunidad. Cross sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas urgentes. Patricia se sentó,
su mente trabajando a toda velocidad procesando las implicaciones legales. Pero Valentina solo podía sentir una cosa: rabia. Rabia de que su abuela había sido puesta en peligro. Rabia de que posiblemente su muerte no había sido natural. Rabia de que incluso ahora, años después, las sombras del pasado seguían persiguiéndolas. «Necesito hablar con él», dijo con voz peligrosamente calmada. «Necesito hablar con Méndez ahora». «Valentina, eso no es prudente», Patricia advirtió. «No me importa la prudencia». Valentina se giró hacia Cross. «Usted es agente federal. Puede hacerlo oficial. Necesito respuestas sobre mi abuela». Cross consideró por un momento, luego asintió. «Haré algunas preguntas. Pero usted viene conmigo, y si se pone peligroso, salimos». La oficina del director Augusto Méndez estaba en el tercer piso. Era un hombre de complexión gruesa, con cabello escaso, y ese tipo de nerviosismo que solo la culpa puede generar. Cuando Cross entró mostrando su identificación federal, el color drenó de su rostro. «Agente, ¿en qué puedo ayudarle?». Su voz temblaba ligeramente. «Director Méndez, tengo algunas preguntas sobre Lucía Reyes». El director parpadeó repetidamente. «¿Lucía Reyes? No conozco a nadie con ese nombre». «Mentiroso». Valentina entró a la oficina, ignorando el intento de Cross de detenerla. «Mi abuela trabajó limpiando este centro durante su último año de vida. Usted la conocía, y según parece, también sabía lo que ella había descubierto». Méndez se puso de pie abruptamente. «Señorita, no sé de qué está hablando. Entonces déjeme refrescarle la memoria». Cross sacó su grabadora. «Tengo testigos que lo escucharon hablando sobre la vieja y sobre documentos. ¿Quiere explicarme eso?». El director comenzó a sudar visiblemente. Sus ojos volaban entre Cross, Valentina y la puerta, como un animal atrapado buscando escapatoria. Yo solo trabajaba aquí. No sabía nada sobre lo que ella hacía fuera. ¿Pero sí sabía algo?». Valentina se inclinó sobre el escritorio. «Mi abuela murió hace 2 años. Su muerte fue repentina, conveniente, justo antes de que pudiera testificar sobre lo que había descubierto». «Yo no tuve nada que ver con su muerte», Méndez gritó, perdiendo la compostura. «Fue su corazón. Los médicos lo dijeron». «Entonces sí la conocía». Cross observó fríamente. Hace un momento dijo que no conocía a nadie con ese nombre. Méndez se dejó caer en su silla, derrotado. Está bien. Conocí a Lucía. Trabajó aquí limpiando durante meses. Era buena mujer, callada. Pero un día vino a mí con información. Información peligrosa». «¿Qué información?». Valentina sintió lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo con fuerza de voluntad. Dijo que mientras trabajaba para las familias diplomáticas, había visto cosas. Documentos sobre personas siendo movidas ilegalmente. Familias usadas como cobertura para operaciones criminales. Me mostró copias. Me pidió que la ayudara a reportarlo a las autoridades apropiadas. ¿Y lo hizo?». Méndez bajó la mirada, incapaz de enfrentar los ojos de Valentina. «Le dije que lo haría, pero estaba asustado. Las personas involucradas eran poderosas, tenían conexiones, tenían dinero. Así que reporté sus intenciones a alguien más». El silencio que cayó en la oficina fue más pesado que cualquier acusación verbal. «Usted la traicionó». Valentina susurró, las palabras apenas audibles. «Mi abuela confió en usted y usted la vendió. No sabía lo que iban a hacer». Méndez tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Solo me dijeron que la mantendrían vigilada, que se asegurarían de que no causara problemas. Nunca pensé que la matarían». Valentina terminó la frase. «No sé si lo hicieron». Méndez sollozaba abiertamente ahora. Su muerte fue natural según todos los reportes. «Pero siempre me pregunté. Siempre viví con esa duda». Cross ya estaba hablando por teléfono, solicitando equipos forenses, órdenes de arresto, investigaciones completas. Pero Valentina apenas podía escuchar nada más allá del rugido de sangre en sus oídos. El doctor Ruiz puso una mano gentil en su hombro. «Valentina, hay algo más que necesitas saber. Algo que tu abuela me dio antes de morir». De su maletín sacó un sobre pequeño, desgastado por el tiempo. «Me pidió que te lo diera cuando estuvieras lista. Creo que este es el momento». Con manos temblorosas, Valentina abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra de su abuela, la misma letra que había visto en libros de cocina, en notas de compras.
en mensajes de amor maternal. Mi querida Valentina, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que el doctor Ruiz cumplió su promesa, y significa que finalmente eres lo suficientemente fuerte para conocer toda la verdad. Durante toda tu vida, te enseñé idiomas. Te enseñé que las palabras tienen poder, que la comunicación construye puentes, que entender a otros es entender el mundo. Pero nunca te dije por qué era tan importante para mí que aprendieras. Cuando era joven fui testigo de injusticias que no podía detener. Vi personas siendo explotadas, familias siendo separadas, inocentes siendo lastimados. Y yo no podía hacer nada porque no tenía poder, no tenía voz, no tenía manera de ser escuchada. Pero tú, mi amor, tú tienes algo que yo nunca tuve. Tienes el don de las lenguas. Puedes hablar por aquellos que no tienen voz. Puedes traducir no solo palabras, sino injusticias en justicia, silencio en verdad. Los documentos que dejé en Ginebra no son solo evidencia de crímenes. Son voces de personas que necesitan ser escuchadas. Y tú eres la única que puede darles esa voz. Sé que el camino será difícil. Sé que habrá personas que intentarán silenciarte como intentaron silenciarme a mí. Pero también sé que eres más fuerte que yo jamás fui, porque no solo tienes conocimiento, tienes coraje. No llores por mí, mi pequeña. Si mi corazón se detiene antes de que pueda ver tu triunfo, sabré que fue porque dio todo para prepararte. Y eso es suficiente. Cada idioma que te enseñé, cada historia que compartí, cada momento que pasamos juntas, fue preparándote para este momento, para cuando el mundo finalmente te escucharía. Ahora ve a Ginebra. Abre esa caja, cuenta esas historias, da voz a los silenciados. Y cuando lo hagas, sabrás que tu abuela está orgullosa, no porque hables 10 idiomas o 20, sino porque elegiste usar tu don para algo más grande que tú misma. Te amo, mi niña. Siempre te amé. Siempre te amaré. Tu abuela, Lucía. Valentina terminó de leer, y las lágrimas que había contenido durante días, finalmente fluyeron libremente. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de comprensión, de propósito, de amor, que trascendía incluso la muerte. Carmen la abrazó, llorando también. Patricia tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Incluso Cross, el agente federal endurecido, tuvo que limpiarse los ojos discretamente. El doctor Ruiz habló suavemente. Tu abuela sabía que su tiempo era limitado, su corazón estaba débil, y el estrés de lo que había descubierto lo empeoró. Pero ella no se detuvo. Siguió documentando, siguió recopilando evidencia, siguió luchando, porque sabía que tú continuarías su trabajo. Valentina dobló la carta cuidadosamente, sosteniéndola contra su pecho como si fuera el abrazo de su abuela. Iré a Ginebra, dijo con voz clara, a pesar de las lágrimas. Terminaré lo que ella empezó. No irás sola. Harrington entró a la oficina, su expresión determinada. Mi empresa tiene oficinas en Suiza. Tendrás toda la protección y recursos que necesites. Y yo voy contigo, Patricia añadió, como tu abogada y tu amiga. Yo también, Carmen dijo sorprendentemente. Me liberan en 2 días. Y después de lo que hicieron a tu abuela, quiero ayudar. Cross cerró su teléfono. El FBI está interesado en este caso. Tendrás protección federal durante el viaje. Y Méndez se giró hacia el director sollozante. Está arrestado por obstrucción de justicia y conspiración. Mientras Méndez era escoltado fuera de su oficina en Esposas, Valentina sintió algo cambiar dentro de ella. Ya no era solo una joven tratando de probar su valía. Era la heredera de un legado de coraje y justicia. Su abuela había plantado semillas de esperanza en forma de idiomas. Ahora esas semillas habían crecido en algo más poderoso. Una voz que no podía ser silenciada. En ese momento, el teléfono de Harrington sonó. Atendió brevemente, su expresión volviéndose seria. Era la señora Morrison. Está en la ciudad. Dice que tiene algo más que tu abuela le dejó. Algo que no confió ni siquiera al banco. Quiere reunirse contigo esta noche. Valentina asintió. Cada revelación la acercaba más a entender completamente quién había sido su abuela y qué había sacrificado. Entonces vamos, dijo. Ya no hay tiempo que perder. Porque en algún lugar, en una caja de seguridad en Ginebra,
Esperaban verdades que cambiarían vidas. Y Valentina Reyes estaba lista para darles voz. El hotel donde se hospedaba la señora Margaret Morrison era de esos lugares que susurraban historias de vidas vividas con elegancia y propósito. Valentina, acompañada por Patricia, el doctor Ruiz y Harrington, fue recibida en una suite con vista a la ciudad iluminada. Margaret Morrison era una mujer de cabello plateado perfectamente peinado, ojos azules que habían visto demasiado mundo, y esa dignidad que solo viene de una vida dedicada a servir algo más grande que uno mismo. Cuando vio a Valentina, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres exactamente como ella dijo que serías», Margaret susurró, tomando las manos de Valentina entre las suyas. «Lucía hablaba de ti cada día. Decía que era su obra maestra, su legado viviente». «Señora Morrison, ¿qué sabe usted sobre mi abuela?». Margaret las invitó a sentarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba té. «Tu abuela Lucía trabajó para mi familia durante 5 años. No era solo nuestra empleada, era parte de nuestra familia. Mi esposo era embajador británico, y Lucía estaba con nosotros en cada destino». Pero lo que nadie sabía es que Lucía tenía un don especial. ¿Qué don? Ella podía leer personas, entender intenciones, y su conocimiento de idiomas le permitía escuchar conversaciones que otros creían privadas. Margaret pausó, sus ojos distantes con recuerdos. Una noche, durante una recepción diplomática en nuestra casa, Lucía estaba sirviendo cuando escuchó una conversación en ruso entre 2 diplomáticos. Estaban discutiendo una red que usaba familias diplomáticas como cobertura para mover personas contra su voluntad. El silencio en la habitación era absoluto. Lucía vino a mí esa noche, temblando. Me contó todo. Mi esposo y yo quedamos horrorizados. Él quería reportarlo inmediatamente, pero Lucía insistió en recopilar más evidencia primero. Durante meses, ella documentó todo meticulosamente. Nombres, fechas, rutas. Usaba su posición invisible para estar presente en reuniones donde nadie pensaba que ella entendía lo que decían. ¿Y por qué no lo reportaron cuando tuvieron evidencia suficiente? Margaret se levantó y fue a un pequeño cofre sobre la mesa. «Porque descubrimos que la red tenía conexiones en altos niveles de múltiples gobiernos. No sabíamos en quién confiar. Entonces mi esposo murió. Ataque al corazón repentino durante una reunión diplomática. Su voz se quebró. Oficialmente fue su corazón, pero siempre me he preguntado. Justo antes de morir, había dicho que estaba listo para exponer todo, sin importar las consecuencias. Lucía tenía miedo después de eso», continuó Margaret. «Miedo de que le pasara lo mismo. Pero no miedo por ella, sino miedo de dejarte sola, Valentina. Así que me dio esto», abrió el cofre, «y me hizo prometer que solo te lo entregaría cuando fueras lo suficientemente fuerte, cuando el mundo estuviera listo para escucharte». Del cofre sacó un pequeño disco duro externo y un sobre grueso. «Aquí está todo. Grabaciones de audio de reuniones diplomáticas donde se discutieron estas operaciones, fotografías, documentos originales, y lo más importante, testimonios de víctimas que Lucía conoció y ayudó en secreto durante años». Valentina tomó el disco con manos temblorosas. Era pequeño, pero contenía el peso de vidas enteras. «Hay algo más», Margaret añadió suavemente. «La caja en Ginebra contiene la evidencia documental, pero esto», señaló el disco, «contiene las voces, las historias reales de personas que fueron silenciadas. Lucía las grabó, con permiso, en sus propios idiomas. Ella sabía que tú serías quien finalmente las traduciría, quien les daría voz al mundo». Esa noche, Valentina apenas durmió. Con auriculares puestos, escuchó hora tras hora las grabaciones. Voces en mandarín, en árabe, en ruso, en lenguas que ella conocía íntimamente. Historias de familias separadas, de promesas rotas, de esperanzas destruidas. Y en cada grabación, al final, estaba la voz de su abuela, suave y maternal, prometiendo que sus historias serían contadas. Cuando amaneció, Valentina tenía lágrimas secas en sus mejillas, pero fuego renovado en su alma. El vuelo a Ginebra salió al día siguiente. Valentina viajó con Patricia, Carmen, quien había sido liberada como prometido, Harrington y una escolta de seguridad coordinada por el agente Cross.
El FBI había descubierto que Richard Blackwood, el tercer cliente, era en realidad un operativo de seguridad privada, contratado para desacreditar a Valentina antes de que se volviera una voz pública. Fue arrestado al intentar salir del país. Ginebra los recibió con cielos grises pero con promesas de justicia. El Banco Internacional Helvetia era una fortaleza de mármol y acero, diseñado para proteger secretos durante generaciones. En una sala privada, con un notario suizo presente, Valentina abrió la caja de seguridad número 421. Dentro había carpetas meticulosamente organizadas, cada una etiquetada en la letra de su abuela con nombres, fechas, ubicaciones. Pero lo que más impactó a Valentina fue encontrar, en la parte inferior de la caja, un álbum de fotos. Fotos de ella misma a través de los años. Su primer día de escuela, aprendiendo a escribir en árabe, leyendo libros en francés. Cada foto tenía una nota de su abuela en el reverso. La última foto era de Valentina a los 16 años, sonriendo mientras sostenía un certificado de un curso online de traducción. La nota decía: «El día que supe que estabas lista. Solo faltaba que el mundo también estuviera listo». Valentina abrazó el álbum contra su pecho, sollozando. Patricia la abrazó, luego Carmen, luego todos los presentes. Era un momento de dolor y amor entrelazados tan profundamente que no había palabras en ningún idioma para describirlo adecuadamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Valentina, con la ayuda de Patricia y un equipo legal internacional, presentó toda la evidencia al Tribunal Internacional de Justicia. El caso causó un terremoto en círculos diplomáticos. 3 redes internacionales fueron desmanteladas. 17 funcionarios corruptos fueron arrestados en 6 países diferentes. Pero más importante que los arrestos fue lo que Valentina hizo con las grabaciones. Creó un documental titulado Voces del Silencio. En él, tradujo personalmente cada testimonio, dándole voz a aquellos que habían sido silenciados. No solo tradujo palabras, sino que capturó emociones, contextos culturales, la humanidad esencial de cada historia. El documental se volvió viral globalmente. Más de 100 millones de vistas en la primera semana. Gobiernos se vieron obligados a responder. Políticas cambiaron. Vidas fueron salvadas. El embajador Klaus Zimmermann de Naciones Unidas contactó personalmente a Valentina. Señorita Reyes, su trabajo ha expuesto injusticias que gobiernos ignoraron durante décadas. En nombre de Naciones Unidas, me gustaría ofrecerle una posición como traductora especial de derechos humanos. Su trabajo sería dar voz a personas que el mundo necesita escuchar. Valentina aceptó, pero con una condición: que la posición incluyera un programa para identificar y capacitar a otros jóvenes talentos sin credenciales formales. El talento real, argumentó, no debería necesitar validación institucional para ser reconocido. Su propuesta fue aceptada unánimemente. 6 meses después, Valentina estaba de pie en el mismo tribunal donde una vez había sido humillada. Pero esta vez no era como acusada, sino como oradora invitada en una conferencia internacional sobre justicia lingüística. El juez Harrison Mitchell estaba presente en la audiencia. Se había retirado anticipadamente después de que su manejo del caso de Valentina generara investigaciones sobre otros casos donde pudo haber permitido que prejuicios afectaran su juicio. Al final de su discurso, Mitchell se acercó a ella. «Señorita Reyes». Su voz era humilde, tan diferente del hombre arrogante que había sido. «No hay disculpa suficiente para cómo la traté. Pero quiero que sepa que su caso cambió mi vida. Me obligó a enfrentar prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. Estoy trabajando ahora con el sistema judicial para implementar reformas que prevengan que otros jueces cometan los mismos errores que yo cometí». «Juez Mitchell», Valentina respondió, «el perdón no borra el daño, pero abre caminos hacia algo mejor. Su reconocimiento significa más que sus disculpas, porque demuestra que las personas pueden cambiar, aprender, crecer». Estrecharon manos, y en ese gesto había sanación, no solo para ellos, sino como símbolo de lo que el sistema judicial podría llegar a ser. Carmen había reconstruido su vida. Con ayuda de Harrington, ahora trabajaba coordinando programas de rehabilitación para personas encarceladas injustamente. «Tú me diste esperanza cuando no la tenía», le dijo a Valentina. «Ahora quiero dar esa misma esperanza a otros.
Patricia Mendoza recibió reconocimiento nacional como Defensora Pública del Año. Pero lo que más la enorgullecía no eran los premios, sino las cartas que recibía de clientes agradecidos, inspirados por su defensa apasionada de Valentina. El profesor Villarreal renunció a su posición después de que una investigación universitaria confirmara múltiples casos de plagio. Su caída sirvió como advertencia para otros académicos sobre la importancia de la integridad. David Chen, el ingeniero que había tenido el coraje de confesar primero, estableció una fundación dedicada a apoyar talentos no convencionales. Valentina me enseñó que el honor vale más que el dinero o la posición, explicó en una entrevista. Sofía, la joven del centro de detención que había arriesgado su trabajo para ayudar a Valentina, recibió una beca completa para estudiar trabajo social, patrocinada por el programa que Valentina había establecido. Un año después del día en que Valentina había sido arrestada, ella estaba parada frente al cementerio donde su abuela estaba enterrada. Había viajado desde Ginebra específicamente para este momento. Colocó flores frescas en la tumba y se arrodilló. «Abuela», habló suavemente, «terminé lo que empezaste. Las voces que ayudaste a proteger ahora están siendo escuchadas por el mundo entero. Las redes que documentaste fueron desmanteladas. Las personas que intentaron silenciarnos fracasaron». Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos, como si la naturaleza misma estuviera escuchando. «Pero más que eso, abuela, entendí finalmente por qué me enseñaste todos esos idiomas. No era solo sobre palabras, era sobre empatía, sobre conexión, sobre entender que cada persona, sin importar su idioma o origen, tiene una historia que merece ser escuchada». Valentina sacó el álbum de fotos de su bolso, aquel que había encontrado en la caja de seguridad. Lo abrió en la última página, donde había pegado una foto nueva. Era de ella misma, de pie frente a Naciones Unidas, rodeada de personas de todos los rincones del mundo, personas cuyas historias había traducido, cuyas voces había amplificado. «Mira, abuela, esto es lo que construimos juntas. Tu sacrificio no fue en vano. Tu legado vive en cada persona que ahora tiene voz, gracias a lo que me enseñaste». Mientras el sol se ponía, Valentina se quedó ahí, sintiendo una paz que no había sentido en años. Su abuela había sembrado semillas de esperanza en forma de idiomas. Esas semillas habían crecido en un jardín de justicia, que continuaría floreciendo mucho después de que ambas se hubieran ido. Al día siguiente, Valentina dio su primera clase en el programa que había creado. 30 jóvenes de diversos orígenes, todos con talentos extraordinarios pero sin credenciales formales, la miraban con esperanza y admiración. «Mi abuela solía decirme», comenzó Valentina, «que el talento no necesita certificados para ser real. Solo necesita oportunidades para brillar. Ustedes están aquí porque cada uno tiene un don único. Mi trabajo no es enseñarles, sino ayudarles a reconocer el poder que ya tienen dentro». Una joven en la primera fila levantó la mano. «Señorita Reyes, ¿cómo sabemos que somos suficientemente buenos?». Valentina sonrió, recordando cuando ella misma había hecho esa pregunta. «Porque están aquí, porque se atrevieron a intentar cuando el mundo les dijo que no podían. Esa determinación, ese coraje, es más valioso que cualquier título universitario». Meses se convirtieron en años. El programa de Valentina creció, expandiéndose a 20 países. Miles de jóvenes talentos encontraron oportunidades que de otra manera nunca habrían tenido. Algunos se convirtieron en traductores, otros en mediadores culturales, otros en activistas de derechos humanos. Pero todos compartían algo en común: la creencia de que el talento verdadero trasciende credenciales y que cada voz, sin importar cuán silenciada haya sido, merece ser escuchada. En una ceremonia especial en Naciones Unidas, Valentina recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos. Mientras sostenía el reconocimiento, pensó en todas las personas que habían hecho posible este momento. Su abuela, quien había sacrificado todo. Carmen, quien había creído en ella cuando estaba en su punto más bajo. Patricia, quien había luchado por ella contra todo pronóstico. Chen, quien había encontrado coraje para decir la verdad. En su discurso de aceptación, Valentina no habló sobre sus logros. Habló sobre su abuela. Lucía Reyes nunca tuvo un título universitario. Nunca recibió reconocimiento oficial por su trabajo, pero ella entendió algo que el mundo está apenas comenzando a aprender.
que el valor de una persona no se mide en certificados, sino en carácter, no en credenciales, sino en coraje. Su voz se quebró ligeramente con emoción. Este premio no es mío, es de ella. Es de cada persona que alguna vez fue subestimada, ignorada, silenciada. Es un recordatorio de que el talento extraordinario puede venir de lugares ordinarios y que a veces las personas más poderosas son aquellas que el mundo nunca notó. La ovación que siguió duró 5 minutos completos. Personas de todo el mundo, conectadas virtualmente, aplaudían no solo a Valentina sino a todos los Lucías del mundo. Todas las abuelas, madres, trabajadores invisibles que habían plantado semillas de esperanza, sin saber si alguna vez florecerían. Esa noche, Valentina estaba en su apartamento en Ginebra, mirando la ciudad iluminada. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señorita Reyes, soy María. Tengo 16 años y vivo en un pequeño pueblo en Guatemala. Vi su documental. Hablo 5 idiomas que aprendí de turistas que visitaban mi pueblo. Todos me dicen que es imposible que sea verdad sin educación formal. Pero usted me dio esperanza de que tal vez, solo tal vez, yo también puedo tener un futuro. ¿Puedo aplicar a su programa?» Valentina sonrió con lágrimas en los ojos. «Por supuesto que puedes, María. Cuéntame tu historia». Y mientras escuchaba la historia de María, Valentina entendió que este era el verdadero legado de su abuela. No las redes desmanteladas o los premios recibidos, sino cada vida individual que era tocada, cada talento que era reconocido, cada voz que era finalmente escuchada. El ciclo continuaba, la esperanza se multiplicaba, y en algún lugar, Valentina estaba segura, su abuela Lucía sonreía. Porque al final, esta nunca fue una historia sobre idiomas o injusticia o juicios. Fue una historia sobre amor. Amor de una abuela que preparó a su nieta para cambiar el mundo. Amor que trascendió muerte, tiempo y circunstancia. Y ese amor, traducido en 11 idiomas y 1000 actos de coraje, había iluminado el mundo.